amigos, vamos a pasar a nuestra segunda entrevista y tenemos a Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, y Lemuel Familia, encargado de Ecosistemas y Restauración Ecológica del Ministerio de Medio Ambiente. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bienvenidos, Bien. bienvenidos. El agua. El agua es algo que realmente nos preocupa al mundo entero. Decía siempre, el agua es vida. Así es. Y hay toda una teoría que dice que las próximas guerras serán por el agua. Si no trabajamos en eso, sí. Gracias a Dios la humanidad ya está cogiendo conciencia. Usted tiene una iniciativa interesante que nos gustaría que la hagan pública. ¿De qué se trata? Bueno, tenemos, hace más de un año ya nosotros depositamos una propuesta de una nueva reserva de la biosfera por la Dirección de Biodiversidad en la UNESCO. Y es realmente esta reserva de la biosfera, que no es más que un espacio con recursos culturales, ambientales y sociales de alta relevancia y que necesitan una ordenanza que los lleve en armonía. No es más que realmente esta que Madre de las Aguas, y es donde realmente se producen las aguas principales de nuestro país. Cordillera Central. Sí, la Cordillera Central completa, va desde Nalga de Maco hasta Valle de Nuevo. ¿En qué consiste esta propuesta, en sentido así sencillo, básico? Básico es simplemente, como te decía, es como debe vivir el ser humano. Es crear bajo un reglamento de ordenanza la armonía del ecosistema y que el ser humano entienda que nosotros somos otro animal más del ecosistema. Franco, por lo regular lo que se denuncia son afectaciones de las cuencas de los ríos donde nacen estas aguas. Yo me imagino que el propósito esencial es preservar esas áreas en las condiciones adecuadas que permitan generar el agua, preservar suelos. ¿Cuál es la franja de las cordilleras central que tenemos que incluir en esas prioridades? Bueno, Madre de las Aguas comparte 9.300 kilómetros cuadrados. A lo largo de la frontera. No, de la frontera no. Digo, perdón, de la Cordillera Central. De la Cordillera Central. Perdón, 9.300. La frontera se cruza. Sí. Son 9.300 kilómetros cuadrados e incluye 4 de los parques nacionales más importantes del país. Para que la gente tenga una idea, ¿a dónde arrancamos? Nalga de Maco y termina en Valle Nuevo. Todas las áreas protegidas son aproximadamente 20. Entre los principales son... ¿Dónde está Nalga de Maco? Para Nalga que la Maco gente que te está escuchando y no tiene una ubicación. Perdón, en San Cristóbal, sí, llega hasta San Cristóbal. Nalga de Maco está casi en la frontera, en la zona de Río Limpio. De Río Limpio y entre Dajabón y Elías Piña. Y termina en San Cristóbal. Ahora, las áreas protegidas principales que están ahí son prácticamente los 4 parques nacionales que más agua le generan al país. Está el Nalga de Maco, que genera uno de los ríos principales, no solamente de Dominicana, sino de la isla. También está José del Carmen Ramírez y Armando Bermúdez, que juntos forman uno de los ecosistemas hídricos del norte y del sur, que están prácticamente irriga todo el Valle del Cibao y también San Juan con José del Carmen Ramírez. Y está Valle Nuevo, que para nadie es un secreto la cantidad de agua que captura e irriga y almacena en su cuenca. Pero ¿cómo las autoridades cuidan esas áreas? O sea, ¿cuál es el cuidado que se tiene? ¿Y cómo ustedes involucrar a los dominicanos, a la población, para que entienda lo importante de estos recursos, de preservarlo? Bien. Mira, en la Reserva de la Biosfera lo que más se busca, aparte de las áreas protegidas que incluyen, es crear gobernanza con las comunidades colindantes de estas áreas protegidas que garanticen esa armonía del ecosistema. O sea, se crean oportunidades de desarrollo donde las potencialidades que se crean en las áreas protegidas sean beneficio de las comunidades colindantes. Hay financiamientos específicos para nuevos proyectos y nuevas tecnologías agrícolas sostenibles. Se crea una política de educación en toda esa población. Estamos hablando que la Reserva de la Biosfera cubre casi 400.000 habitantes, entonces requiere un proceso de socialización y educación. Nosotros como país tenemos que llegar a que la sostenibilidad ya se vuelva algo cultural, que se vuelva algo automático.
que ese guardián interior sea automático, que cuando las personas vayan a hacer cualquier actividad de su vida diaria, piensen en si estoy haciéndolo en armonía con el ecosistema o estoy afectando el ecosistema. ¿Cuál es el modelo o los modelos, porque pudiera haber más de uno para proteger esas áreas? Por ejemplo, en el gobierno pasado se promovieron creo que 6 o 7 proyectos agroforestales, que incluía plantaciones de aguacate, café, habían áreas de protección de bosque, otras áreas para que las personas cultivaran, e incluso se daba una mensualidad, creo que de 5.000 pesos de mensualidad. Pero ¿cuál es la modalidad que ustedes están implementando como Estado, como gobierno ahora? ¿Se ha seguido replicando ese modelo o ha variado eso? Bueno, tú sabes que de la forma que se manejó en el gobierno pasado, y no quiero politizarlo, fue el principal problema que tenemos hoy en Valle Nuevo, porque se permitió cambiar bosque por aguacate en una de las zonas de más alta importancia de captura de agua de la República Dominicana. No necesariamente crear un bosque, un árbol es un captador de agua, porque hay árboles que si se le quita el sotobosque, el agua corre. Por eso cuando ustedes ven que cae la lluvia, viene la sedimentación y vienen las inundaciones en las comunidades. Okay, pero ¿cuál es el modelo que estamos siguiendo ahora? Fuera de la política, porque más allá de la política el agua siempre será necesaria. Cada ecosistema es particularmente diferente, pero sí, la agroforestería se ha seguido. Inclusive hay un programa con el PNUD, específicamente en la Cuenca Sur, y es entrenamiento con los agricultores en proyectos de agroforestería. El sur es la zona más riesgosa que tenemos, porque la mayoría de los proyectos del gobierno pasado estuvieron en el sur. Bueno, lo que pasa es que la cuenca del sur ha sido la más afectada, porque históricamente fue la más impactada en corte de madera. El mismo bosque seco nuestro está en un peligro bastante amenazado actualmente. Eso te iba a preguntar, que cuáles son de esas áreas, cuáles se han visto en amenaza o cuáles podrían, o qué factores de riesgo pondrían en peligro estas áreas. Bueno, realmente las áreas que están entrándose en la Madre de las Aguas es una de las áreas mejor conservadas de la República Dominicana, a excepción de presiones que hay en Alga de Maco, por la cercanía de la frontera. Tenemos Sierra de Neiva, que quien fue hace 15 años a Sierra de Neiva y va ayer, nota la diferencia. Estamos hablando de que lugares que ya eran solamente zona de carbón, han nacido nuevos arroyos, porque la captura de agua se ha incrementado grandemente. Obviamente hay mucha presión social, la gente todavía, hay personas dentro, pero ni siquiera ni pensar la cantidad de hornos de carbón que habían hace 15, 20 años. ¿Esta iniciativa está dentro del Pacto por el Agua que el gobierno propuso? Bueno, lo que pasa es que no es solamente... en la UNESCO no solamente les importa la captura de agua, sino es el balance del ecosistema completo. Pero no fue parte, porque hasta que no tuviéramos ya una realidad de que ya fuera aprobada de la UNESCO, no se incluyó. Okay. En estas áreas, ¿qué tipo de especies o biodiversidad abundan? Tenemos. Bueno, mira, primero tenemos que recalcar y mencionar otra vez, y es que la reserva de biosfera no es un área protegida. ¿Okay? La reserva de biosfera no es un área protegida. Okay. La reserva de biosfera tiene un límite y tiene una zonificación donde, tal y como decía Franco, y es que es para que viva en armonía el ser humano con la naturaleza, ¿verdad? Así que la reserva de biosfera tiene un componente de conservación, que entonces son las áreas protegidas que están dentro de la reserva de biosfera, pero también tiene un componente de desarrollo social y económico para las personas que viven dentro de la reserva. Tal y como él mencionó, casi 400.000 personas viven dentro del límite de la reserva. Entonces tú tienes, por ejemplo, Los Cacao, el distrito municipal de Los Cacao en San Cristóbal, que está completamente dentro, y eso no es un problema.
la población, Constanza básicamente está dentro y eso no es un problema, ¿verdad? Porque lo que se busca es armonizar. Sin embargo, las áreas protegidas de la Cordillera Central pues son de las áreas, son puntos importantes de conservación de biodiversidad que tienen reconocimiento internacional como áreas clave para la biodiversidad o áreas clave para las aves, ¿verdad? Que esos son, nosotros podemos, digamos, proponer sitios de acuerdo al número de especies o qué tan importantes para las especies son. Así que tenemos ahí aproximadamente de las casi 6.000 especies que crecen en toda la isla, nosotros tenemos ahí 2.500 más o menos de plantas. Pero también de aves, tenemos la mayoría de especies de aves también confluyen allí. Y tenemos la más alta elevación ahí, que es el Pico Duarte, y por ende ahí hay un montón de especies endémicas. El plan Sierra durante muchos años ha sido un referente importante en la preservación y en el esfuerzo de convivencia de la gente viviendo y cultivando en la zona agrícola. ¿Pudiera ser ese modelo replicable en varios puntos? Bueno, el plan Sierra ha sido... cuide, digamos, ir haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Porque decía que la siembra de aguacate, por ejemplo, habían afectado en caso de Valle Nuevo. Cuando es en área protegida, sí. ¿Por qué? Porque en los lugares críticos de captura de agua, nosotros tenemos que garantizar la infiltración constante del agua hacia dentro de la cuenca. La montaña no son más que una presa invertida y es lo que nos mantiene el flujo constante de los ríos. Alguien que se chupe el agua. Exactamente, es ponerle simplemente pines en el suelo para que el agua cuando caiga entre dentro de la montaña, la almacene y en los periodos entre lluvia y lluvia te mantenga el río. Pero en la experiencia que tenemos con el Plan Sierra, ¿puede ser ese un modelo válido para replicarlo en otra y producir esa convivencia en que la gente aprecie el valor de hacer las cosas de manera correcta? Bueno, el modelo de la ONG del Plan Sierra es que integró y convirtió ganaderos y ha tratado y todavía sigue mucha cultura ganadería en la sierra, principalmente en la parte norte, montaña. Pero sí tenemos a Surfuturo en la parte sur, que es muy parecido el modelo, aunque no incluye empresas, es una ONG independiente. El Plan Sierra involucra varias empresas. Hay muchas, siempre se puede mejorar, pero entiendo que el Plan Sierra ha hecho un trabajo de transición, más bien. ¿Y qué nos ha faltado? Que los recursos ecosistémicos de las personas que viven en esas áreas les sean suministrados financieramente. Porque las personas que cambian de agricultura intensiva a bosque, esa transición de espera a que el bosque le produzca madera, hay que subsidiarlo de alguna manera. Entonces, eso ha ido un poco débil, todavía nos falta trabajar mucho. Y por eso la combinación, yo lo llamo las 4 patas de la sostenibilidad, que son los pagos de carbono, los pagos por servicios ambientales, la venta de madera producida por planes de manejo, y el ecoturismo en áreas de recursos naturales. ¿Es el carbón una actividad atractiva como para...? ¿Cuál? El carbón es una actividad atractiva con toda la dinámica, qué sé yo. Tal vez Haití pensamos uno que es un mercado que puede demandar, porque el otro es como más exquisitez, ¿verdad? De alguien que tenga un barbecue a carbón, pero... El carbón es un bien sostenible, es un producto sostenible riesgoso. Claro. ¿Por qué? Porque a menos que no se haga en una finca energética tabulado, organizado, te abre una brecha del que no tiene la educación. Hay un déficit proyectado, sí. Exactamente. Haití realmente lo que hay que meterle tanques de gas por todas las esquinas, eso es realmente. Claro, bueno, eso es para frenar, digamos, el desarrollo, pero quizás Haití tendría que hay un plan muy interesante, un modelo de agroforestal que permita generar empleo, crear un ambiente diferente al que tienen Yo creo que si nosotros y la comunidad internacional no asume la responsabilidad de reforestación, de instalación de energía sostenible y la sustentación en este caso del GLP con Haití, va a ser muy difícil hacer la transición ambiental. En esta iniciativa de la reserva de biosfera, ¿está la reserva de ébano verde?
Sí. Y me gustaría saber el impacto que tiene en esa zona de Constanza esta reserva. Bien, bueno, Ahí hay áreas muy sensibles. claro, la reserva de biosfera va básicamente desde toda la parte media alta de la cordillera central, todo será reserva de biosfera si finalmente es declarada. Algo que tenemos que mencionar es que esto es una decisión país, y es por esto que los habitantes o la gran mayoría de habitantes que viven, que van a ser impactados por la reserva de biosfera, deben de estar de acuerdo. Okay, esto no es una decisión unilateral del gobierno dominicano y UNESCO, sino esto es una decisión de todos los dominicanos, pero muy particularmente los que viven en la reserva. Eso está muy bien, pero también la educación tiene que establecerse como un límite, porque si yo no quiero respetar reglas, entonces conmigo hay que trabajar, ¿verdad? Claro, O precisamente. me aplico o me sacan. Bueno, yo sé de lo que digo es que la protección ambiental, hacerlo de manera policía, es algo que nos desgasta y nunca va a lograr el resultado que nosotros entendemos. No Porque tenemos. para tú poder controlar que una persona proteja el medio ambiente, tendríamos que tener 5 millones de guardias forestales y 5 millones de dominicanos. Entonces hay que educar. Ojo, si Balaguer en los años 60 no cierra los aserraderos, posiblemente no nos quedaría nada de la cordillera. Es decir, lo que quiero Sí, decir es un balance que todavía. un balance, tú tienes que generar una autoridad y decir, bueno, aquí hay unas reglas y tú tienes que cumplirlas. No hay país que progrese sin reglas, y yo creo que eso es lo que tenemos que llegar. Ahora, ustedes han mencionado San Cristóbal, y cuando uno lo mira la geografía, San Cristóbal queda muy cerca de Villa Altagracia, que es una zona que se genera mucho. Bueno, Villa Altagracia es parte de San Villa Cristóbal. Altagracia, Bonao. Y cerca de la ciudad también. ¿Eh? Muy cerca de la ciudad. Sí, pero Pero tú tienes 7 Picos, tienes Exacto. ahí a Loma Novillero. toda esa zona está incluida en la parte norte, porque, por ejemplo, cuando uno piensa en San Cristóbal, y yo, En la parte norte de San yo Cristóbal. sobrevolé una vez en la cordillera ahí por la parte sur, y la verdad es que es penoso lo que uno ve, lo que uno alcanza a ver. Sí, Allí. mira, la parte de San Cristóbal es la parte alta, ¿verdad? El tema de los cacaos, Sí. Cambita, empezando más o menos desde Cambita, no todo el municipio cabecera, pero Ya. parte de la zona geográfica, ¿verdad? Y yendo por ya la zona de Villa Altagracia, pero la parte alta, y entonces por ahí se va Bonao. Ok. Y Es una de las zonas de captura Es de decir, agua más que importantes. la pregunta es, ¿toda esa zona de la parte norte está incluida dentro de ese proyecto? Alta, O sea, ajá, La parte alta. La parte alta. Entonces ahí la importancia que eso tiene, porque 7 de las cuencas principales, que son más o menos 15, que son las que más abastecen todo, incluyendo el Gran Santo Domingo, pues quedarían incluidos dentro. ¿Y cuál es el cuidado que están teniendo con esta zona, principalmente de San Cristóbal? Porque he visto que en los últimos años o meses ha tenido un gran valor turístico, un atractivo para muchos viajes en esa zona, los cacaos, hay Los otros cacaos. lugares hermosísimos. O sea, ¿cuál es el acompañamiento que ustedes le están dando, obviamente para preservar en su mayor esplendor todo esto? Sí, mira, en la zona de San Cristóbal, precisamente visitan las áreas protegidas que tenemos por ahí, ¿no? No, los cacaos no Entonces, están en área protegida, pero- no, pero el Valle de Dios, por ejemplo, que es parte del Parque Nacional Montaña Lumiadora, que ahí se accede vía los Precioso. cacaos y esa zona. Entonces, ahí precisamente ellos dicen, yo estuve conversando con comunitarios y asociaciones de los cacaos, y ellos dicen que esa propuesta que hay de declarar San Cristóbal como una provincia ecoturística viene precisamente por la iniciativa de ellos, porque en los cacaos, pues entonces ellos promueven mucho el tema del ecoturismo. Entonces, lo bueno de esto... y de hay que- buen clima ahí. Sí. Excelente clima. Entonces, lo bueno de esto es que ahí vienen, ya cuando nosotros tenemos una reserva de biosfera, hay fondos de cooperación que son específicamente para ser implementados Ahora, en acompañamiento a gente que vive A dentro de la propósito de fondos, y creo que Franco mencionaba algo de la inversión en algún momento. Con un plan serio, consistente, ¿de qué tiempo estaríamos hablando como para restablecer lo que no esté bien ahí y preservar eso? ¿Y Mira. de qué inversión estaríamos hablando?
Todo depende de los proyectos que se vayan creando. O sea, primero es la primera etapa que ya la tenemos protegida, que son las áreas protegidas, que son 21 que tenemos ahí dentro. Okay. Es garantizar esa aceptación de las comunidades colindantes, que ahora mismo las áreas protegidas muchas comunidades la ven como amenaza y no la usan con el potencial para beneficios de ellos. Hay muy pocas todavía que sí. Ese entendimiento de que los potenciales que se creen en áreas protegidas sean beneficios para ellos es la primera etapa y los financiamientos deben ir dirigidos a eso. Un área protegida visitada es un área protegida doblemente vigilada. Porque el que visita un área protegida normalmente va con una conciencia diferente. Además, que el mismo que ofrece el servicio sirve de apoyo a la protección. Aparte de eso, el cambio a una producción agropecuaria que garantice la salubridad del suelo, lleva educación, lleva inversión y lleva tecnología para esas personas. Obviamente, cada proyecto va a tener una facilidad de inversión y de educación. La ventaja de que cuando tú tienes un área ya reservada como reserva de la biosfera, es algo del mundo entero, del planeta. Es un área importante del planeta. Entonces, el planeta entero tiene el enfoque en que esas comunidades que tienen la responsabilidad de proteger directamente necesitan esa educación y las herramientas para hacerlo. Entonces eso le fluye. Dicen que los seres humanos hacemos frontera, la naturaleza no, ¿verdad? Exacto. Cuando inició el conflicto con Haití por el tema del canal de Dajabón o Masacre, un periódico mexicano tituló a la puerta de la primera guerra por el agua, refiriéndose al conflicto que teníamos con Haití. Las dos fuentes de agua principales que Haití tiene nacen en República Dominicana. En el caso de Haití Bonito, en una cuenca casi común, pero Haití ha deforestado toda su parte. ¿Incluye esa parte del Haití Bonito parte de este plan que tiene el país? Nalga de Maco nace, Haití Bonito nace en Nalga de Maco. Y Nalga de Maco es una de las áreas protegidas de los parques nacionales viejos que están más impactados. Inclusive está entre las 4 áreas principales que están en el plan de restauración nacional, fueron las 4 áreas protegidas que se incluyeron. Nosotros no promovemos la restauración ecológica dentro de áreas protegidas directamente, pues supone que un área protegida debe restaurarse automáticamente. El ecosistema se restaura solo. Ahora, cuando ya tú tienes áreas muy degradadas, que ya no queda la especie que debe estar en ese suelo, hay que necesita ayuda. Entonces, en ese caso tenemos incluido Nalga de Maco, Sierra de Neiva, la parte sur de Valle Nuevo y la parte que se sacaron los agricultores ya y los ganaderos que estaban en la parte norte, que se le acabó de pagar a principios de año. Es decir, que en términos estratégicos valdría la pena considerar, pensando Haití en otro escenario, lograr que se restablezca esa parte de la cuenca en Haití. No, la estamos haciendo. O sea, lo estoy diciendo. La que corresponde a Haití, la parte que corresponde a Haití que completa, digamos. Yo soy de lo que digo que la vida siempre va a buscar la forma de cruzar, de que se garantice ella misma. No importa la barrera que tú le pongas. Si nosotros, como país, no trabajamos en que, y es lo que ha hecho el presidente desde su primer día, en exigir que la comunidad internacional asuma su rol, porque nos lo han tirado a nosotros solos. Si nosotros no asumimos que Haití cambie su matriz de producción a una más sostenible y la ayudemos a restaurar, a producir una energía sostenible y, como dije, el GLP, cuando ellos terminen ya lo poco que les queda, no va a haber forma de que los tengamos allá. Por más barreras, por más militares que pongamos, la vida cruza, como sea, tú puedes tener unas hormigas puestas en un vaso, tapadas, sin comida, y le pones azúcar afuera y te rompen ese vidrio para comerse el azúcar. Y es el riesgo que hay con el río Dajabón. Exactamente. Entonces, en el trabajo nosotros, obviamente, el presidente tiene que entender que tiene su responsabilidad de proteger nuestra ciudadanía. Claro. Ahora, nosotros tenemos que hacer que tanto Haití, que ellos no lo van a hacer todavía por su nivel de educación y conciencia ambiental, es muy poca la población que lo tiene, pero que sí la comunidad internacional entienda que el recurso natural en Haití hay que poner atención. Fuera de esta reserva y las áreas protegidas, y no sé si está de manera breve dentro de su jurisdicción,
¿algún plan, alguna propuesta para el rescate del río Sama? Bueno, en el caso de nosotros, tenemos el Parque Nacional Humedales de los Samas, que tiene la parte mejor conservada, el área protegida más cerca, inclusive del área metropolitana. Antes, cuando en la ley 6400 abarcaba lo que ustedes conocen, el cinturón verde. Pero ¿qué pasa? Cuando se creó la 202, que es la sectorial de área protegida, lo dejó fuera, porque ya estaba muy impactado. O sea, ahora mismo el cinturón verde no tiene ninguna herramienta legal de protección. Entonces ahora mismo tenemos una mesa de trabajo específicamente para eso, porque hay áreas que necesitan inmediatamente crearla. Lo que ha ido pasando en la realidad es que le hemos ido quitando pedazos. Cada vez que ya está cortado completamente. Entonces ahora mismo tú tienes, por ejemplo, en ese humedal de los Samas, tú tienes desde Cachón de la Rubia, que es un parque ecológico, que tiene un decreto, aunque no es parte del SINAP, tiene decreto. Tú tienes un franja del río Sama que conecta con el Parque Nacional Humedales de los Samas. Entonces, la propuesta es que esa parte del cinturón verde se haga parte del Parque Nacional Humedales de los Samas. Pero también tú tienes las Maldivas, que era la vieja barquita, que tiene otra parte del río, como de los Samas, que te conecta con el Mirador Norte. Incluso entonces, eso se puede hacer un solo. Tres Ojos se conecta con el Parque del Este. Exactamente. Entonces, la idea es encontrar, tú tienes también otra franja muy bien protegida que conecta el zoológico con el botánico. Eso pudiera ser otro parque ecológico. Está en esa propuesta, en esa mesa de trabajo. Inclusive el presidente convocó al sector ambiental y a nosotros a una revisión detallada del cinturón verde, porque lo que queda del cinturón verde, y es realmente Santo Domingo, es una de las ciudades que ha asumido esa responsabilidad. Tiene grandes parques ecológicos, que Santiago, por ejemplo, no lo tiene. El ayuntamiento, finalmente, el ayuntamiento ha estado promoviendo cómo reconstruir áreas verdes para el Distrito Nacional, es decir, casi haciendo como la abuelita Milagro, haciendo pan de la nada. ¿Se ha incorporado el ayuntamiento a un plan? Lo que pasa es que el ministerio simplemente sirve de herramienta de asesor técnico en los parques urbanos. Nosotros no tenemos jurisdicción legal dentro de los parques urbanos, pero, por ejemplo, a menos que no sean parte del SINAP. De ese cinturón verde, por ejemplo, las autoridades municipales se han interesado por ese tema. Bueno, entiendo que en esta propuesta que va a salir de varias reuniones, ya se han pasado, entiendo que después que el sector ambiental, presidencia y el Ministerio de Medio Ambiente cree una estructura de propuesta, tiene que incluirse el ayuntamiento, tiene que incluirse todas las entidades que van a tener responsabilidad. Gracias por su trabajo y gracias por estar aquí con nosotros explicándonos esto. Siempre. Y desearle suerte. Yo quisiera que tuvieran la oportunidad de compartir, son 2 minutos, el video de la Madre de las Aguas. Para que... Tíralo ahí. Vámonos con eso entonces, con esa... Y despedimos Sí, señores, gracias por su sintonía. Nos vemos mañana.